¿Dónde vienes? Hola jóvenes, muy buenos días. Empezamos esta nueva semana correspondiente a la semana número 6, ¿no?, de las clases virtuales. Jóvenes, voy a esperar a que se conecten para anotarles en el registro de asistencias. Tienen que escribir presente en los comentarios. Y así es que están con su nombre completo. Y caso contrario, si es que están con otros nombres en vuestro Facebook, tienen que escribir su nombre completo y si se acuerdan también su número de orden, por favor. La otra recomendación que voy a esperar de ustedes también es cómo se está proyectando en cuanto a audio y video, jóvenes, ya para de una vez poder desarrollar las clases correspondientes al día de hoy. Como les digo, este ya es la semana número 6 de las clases virtuales, jóvenes. Muy bien, ya tengo los primeros conectados. Por ahí está Marco. Presente profesor, dice bienvenido Marco, siempre está conectado, ya lo voy conociendo. También por ahí está Cristian Sayo Corrales. Presente profe. Bienvenido Cristian. Diego Bedía Mesa también ya está conectado. Bienvenido Diego. Muy bien jóvenes, voy a esperar a que se conecten más. Y obviamente me van a decir cómo está el audio más que todo, jóvenes, ¿ya? Para poder desarrollar de la forma más correcta las clases del día de hoy. A ver, por ahí también ya tengo conectado a Gonzalo Arredondo. Bienvenido joven. Ya vamos, ¿cuántos? A ver, 1, 2, 3, 4 personas. Jóvenes, es importante que dejen en los comentarios su presente para poder registrarlos. En cuanto a asistencia, caso contrario no podré registrarlos, jóvenes. Y ya saben que se está controlando en cuanto a asistencia, jóvenes. Ahí ya saben un determinado porcentaje y no asisten un determinado porcentaje, entonces se les va a ir retirando, jóvenes. Muy bien. Cristian Sayo dice, el audio está bien, profe. Muy bien, jóvenes. Muy bien, muy bien. Ya vamos a empezar. Hay que esperar un rato a sus compañeros a ver si se conectan. A ver si alguien puede pasar el link al grupo de WhatsApp para que de una vez se vayan conectando y poder desarrollar las clases concernientes o correspondientes al día de hoy, jóvenes. Muy bien.
Por ahí también ya tengo conectado a Javier Jauja, Huarcaya. Bienvenido joven, Gonzalo dice presente. Muy bien jóvenes. En cuanto a las diapositivas, a ver si alguien me confirma por ahí de que se está proyectando correctamente o hay algún inconveniente. A ver, voy a esperar a que me confirmen esa parte y vamos a ir esperando a sus compañeros. A ver, seguimos esperando más compañeros. Voy a ver. Un rato, jóvenes. Listo, jóvenes. A ver. Tengo 4 conectados, nada más. ¿Qué ha pasado el día de hoy? Esperamos 3 minutos más, jóvenes, y arrancamos, ¿ya? De una vez, no podemos esperar más. Bien. No tengo a nadie más, a nadie nuevo. Por ahí también ya se ha conectado José Manuel Conde. Bienvenido, joven. Esperamos un minuto más, jóvenes, y empezamos con estas clases. Solo estoy esperando a que se puedan conectar más personas. Por ahí también ya se conectó Rivaldo Guamán. Bienvenido. Jóvenes, 20 segundos más y arrancamos de una vez.
Bien, jóvenes, voy a dar eh, un reviso más si se está transmitiendo bien. Voy a revisar una vez más para ya de una vez arrancar, jóvenes. A ver, a ver. Bien, se sigue transmitiendo, jóvenes. Vamos a arrancar con las clases de hoy. Jimmy también justo acaba de unirse. Bienvenido, Jimmy. Bien, siendo 8:53 de la mañana, vamos a arrancar con las clases del día de hoy, jóvenes. No sin antes recordarles de que están habilitadas las plataformas en la caja Cusco para que ustedes puedan pagar justamente las mensualidades, ¿no? Jóvenes, ya les había indicado de que no se va a pagar obviamente todo, es casi imposible, o si es que alguno de ustedes lo puede pagar, va a ser interesante, pero si no se puede todo, jóvenes, pueden ir adelantando desde 50 soles, jóvenes, ya dependiendo a lo que ustedes tengan, ya, pero creo que como mínimo es 50 soles. Y si no pueden, por algún motivo no pueden cancelarlo todavía este mes, necesitan una prórroga, o sea, no pueden dar ni un adelanto, entonces hay que comunicarse directamente con la hermana Amparo, jóvenes. Ya ella es la que les va a dar una solución. Bueno, yo simplemente cumplo sus indicaciones y una de las indicaciones, una de las facilidades que se les está dándoles a ustedes es justamente de que puedan pagar adelantos, puedan dar adelantos nada más. Por ahí también ya tengo conectado a Hugo Sinsaya. Bienvenido, joven. Acaba de unirse, creo, al grupo. Listo. Jóvenes, sin nada más que decirles, vamos a arrancar las clases del día de hoy. El día de hoy nos toca un tema interesante que debimos haber desarrollado el día miércoles. Pero justamente tuve un problema el día miércoles con el internet. Entonces se me había cortado, yo estaba avanzando y se me había cortado la transmisión. Como ya no había mucho tiempo, ya no pude reanudar la transmisión, jóvenes. Muy bien, el día de hoy vamos a avanzar el tema de fallas del embrague. ¿Ya? Este es interesante, jóvenes. Esto es lo que más nos interesa a los mecánicos. Primero, cómo detectar fallas. O sea, las averías. ¿Ya? Segundo, las causas. ¿Cuáles son las causas que provocan una determinada falla en este sistema, en este mecanismo? Y por último, las posibles soluciones, ¿no? ¿De qué forma vamos a solucionar un problema existente en lo que es, en este caso, el sistema de embrague, jóvenes? Eso vamos a aprender el día de hoy. Obviamente, tal vez no desarrollemos todos, tal vez haya otras fallas que se me ha olvidado por ahí ponerlos. Ahí están los comentarios, jóvenes, para que ustedes puedan justamente compartir tal vez las fallas que han visto en el taller, los que ya están haciendo prácticas, o tal vez compartir experiencias, ¿no? Que, cosas que les ha pasado en el taller, jóvenes, los que ya han estado en taller. Creo que hay varios de sus compañeros que también tienen su auto, entonces ellos también saben, ¿no? Qué problemas se les ha presentado y cómo los han solucionado. ¿Ya? Ahí están los comentarios, jóvenes. Voy a ir leyendo y vamos a ir desarrollando las dudas e inquietudes que ustedes tengan. Ya, es bueno compartir, jóvenes, experiencias que les ha pasado. Ya, no es que yo todo tengo que decirles a ustedes. Ustedes también tienen que compartir sus experiencias. Y no se lo guarden, jóvenes, ¿ah?
Muchas veces un mecánico es egoísta, pero eso no nos ayuda en mucho. ¿Ya? Eso no nos ayuda en mucho. Listo, jóvenes. Dicho eso, la primera falla que vamos a encontrar justamente dice aquí de color rojito. A ver, ¿qué dice esta falla? Espérame, voy a ver lápiz por aquí. Para ya de una vez arrancar. Dice pedal de embrague se queda en el fondo. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que cuando ustedes, o cuando el conductor presiona el pedal de embrague, este pedal no retrocede a su posición inicial, ¿ya? Sino que se queda en el fondo. Ya se queda en el fondo. Obviamente tal vez no va a ser en el fondo mismo, ¿no? Pero a veces se queda en una cierta parte. Entonces, ¿esto por qué es provocado, profe? ¿Por qué se queda ahí? ¿Ya? ¿Y es normal que se quede? Obviamente, jóvenes, no es normal que se quede. No es normal. Para el buen funcionamiento del sistema o del mecanismo de embrague, el pedal siempre tiene que estar en su posición inicial. Entonces, a ver, ¿qué nos dice la teoría? Luego vamos a ir analizando justamente. Dice, si el pedal de embrague es hidráulico y se queda abajo, es muy posible que el nivel del líquido de embrague no sea el adecuado y no le llegue la suficiente fuerza como para volver a su posición inicial. La solución es tan sencilla como comprobar el nivel de líquidos y reponerlo en el caso que sea bajo o cambiar el líquido de frenos. Si no es hidráulico, el problema será otro. Fíjate en el cable de accionamiento del pedal porque puede estar dañado y por eso no funciona de forma correcta. En este caso, el taller es tu mayor aliado. Listo, jóvenes. Vamos a analizar este problema. ¿Por qué es que el pedal se queda en el fondo? Ya les he dicho que eso no es normal. O sea, no debería pasar. Aquí tenemos los dos mecanismos. El mecanismo de accionamiento hidráulico, que pueden observar ustedes a la izquierda, y a la derecha el mecanismo de accionamiento mecánico. Muy bien. Lápiz por acá. Listo. Jóvenes, cuando es en hidráulico y tú presionas este pedal, presionas el pedal va a llegar más o menos por aquí, ¿ya? Para desacoplar el movimiento del motor de la caja de velocidades. Muy bien. Una vez que tú pisas, cuando el, el sistema de embrague está funcionando correctamente, ese pedal debe retomar a su posición inicial, o sea, ahí. ¿Ya? En este caso, el problema, jóvenes, es que el pedal no retrocede a su posición inicial. ¿Ya? Se queda. Se queda en el fondo, dice. Obviamente, jóvenes, no se va a quedar aquí siempre. Ahí no. Sino que muchas veces se queda por esta parte, etc. ¿Ya? Pero se queda en el fondo, jóvenes. No regresa a su posición inicial. Entonces, este problema, jóvenes, en este tipo de accionamiento hidráulico, justamente se da por el nivel de líquido de frenos, en este caso desecho, ¿cierto? El líquido de frenos es el mismo que lleva el sistema de accionamiento hidráulico del embrague. Entonces, cuando el nivel de líquido, jóvenes, en esta parte, en el depósito, está relativamente bajo,
Ya. En esos casos es que el embrague se queda el pedal de embrague se queda en el fondo. Ya. En esos casos, jóvenes. ¿Qué pasa? Obviamente, como está abajo, al momento de accionar la bomba, todo el líquido se va por el circuito. ¿Ya? Y eso hace que el pedal no haya, eso hace de que no haya suficiente líquido como para hacer retroceder el pedal a su posición inicial. Entonces, por eso es que el pedal se queda en el fondo, jóvenes. Entonces, ¿qué solución le vamos a dar? En este caso, cuando vean ese problema, automáticamente ustedes tienen que ir al sistema de accionamiento del embrague. Ya el pedal se queda en el fondo, entonces te irás a revisar primero el nivel del líquido, jóvenes. Tiene que estar en una eh, en el nivel adecuado. ¿Ya? Siempre en lo que es el depósito de líquido va a haber un max y un min. ¿Ya? El max significa máximo, o sea, hasta ahí puedes rellenar con el líquido. Y un min de que es mínimo. Entonces, entre esas dos líneas, entre esas dos marcas, tienes que colocar el líquido. ¿Ya? Y tienen que ver también, jóvenes, el estado del líquido de freno. ¿Ya? En muchos casos, jóvenes, el líquido de freno va a estar sucio. ¿Ya? Va a estar lleno de, en algunos casos, de arenillas. En otros casos va a estar con polvo, etcétera, etcétera. Entonces, esto indica de que el líquido ya perdió su propiedad, ya no está desarrollando un trabajo adecuado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Puede que el nivel de líquido esté bien, pero si está completamente sucio, ya perdió sus propiedades, entonces también por ese motivo es que el pedal se va a quedar en el fondo, jóvenes. Entonces, lo único que van a hacer es justamente eh, cambiar el, el líquido de freno, a purgar todo el circuito, jóvenes. Muy bien. Ahora, eso es cuando el mecanismo de accionamiento es hidráulico. Cuando el mecanismo de accionamiento es hidráulico. Pero, ¿qué pasa, profe, si el mecanismo de accionamiento es mecánico? Y ocurre el mismo problema. Entonces, ahí la falla va a ser, obviamente, en el cable de acero, jóvenes. Lo que pasa en estos casos es, jóvenes, hemos dicho de que el cable de acero tiene una funda. Ya tiene una funda y por medio de esa funda se desliza lo que es el cable de acero. Ya miren, ese que dibujado de color verde es la funda y lo que estoy dibujando de color rojo es justamente el cable de acero. Entonces, en estos casos, jóvenes, cuando el pedal de embrague se queda en el fondo, ya, nos indica de que el cable de acero no se está deslizando de forma adecuada en lo que es la funda, jóvenes. Ya. Este cable de acero, ustedes pueden ver por acá, de color rojo lo he pintado, se tiene que deslizarse, jóvenes, a través de la funda, de forma correcta. Entonces, ¿cuándo no se va a deslizar de forma correcta, jóvenes?
cuando haya presencia de polvo. Ya, a veces ingresa por esta parte, siempre hay un agujero, entonces por ahí ingresa polvo, tierra, dependiendo, arenillas, etcétera, etcétera. Entonces esto hace de que dificulte justamente al deslizarse el cable de acero. Dificulta, jóvenes. Ahora, el otro detalle, cuando también el cable de acero, jóvenes, ya, es un enrollamiento de varios cables delgaditos. Ya. Yo creo que la mayoría ha visto el de una bicicleta, por ejemplo, en su manilla de freno, ya, hay un cable delgadito. Ya, y si se han dado cuenta, ese cable tiene unos alambres delgaditos, jóvenes. Tiene unos alambres de acero, obviamente, delgaditos. Entonces, así también es para lo que es el cable de acero del embrague. Es el mismo modelo. Entonces, lo que pasa, jóvenes, es que este cable a veces se llega a romperse esos alambres del cable de acero. Ya, se rompen 1, 2, 3, 4 alambres, dependiendo. Entonces, como se han roto, jóvenes, justo en esta parte va a salir astillado a cualquier lado. Ya, dependiendo en el lugar donde se rompa, ¿no? Sale astillado, jóvenes. Entonces, justamente estos alambres son como una traba. Ya no dejan de que el cable se deslice correctamente. Ya, en algunos casos hasta se hace tipo bola, lo vamos a llamar, en esta parte, donde lo estoy marcando con rojito. Entonces, esto justamente, como les indico, no deja de que realice el movimiento adecuado el cable de acero. Entonces, por ese detalle, justamente, jóvenes, es que el pedal de embrague se queda en el fondo. Ahora, puede ser eso, o puede ser también este tipo de pedales llevan un resorte en esta parte, ya, dependiendo del vehículo, ¿no? Pero tienen resorte. Entonces, jóvenes, puede ser que este resorte ha perdido tensión, o en otros casos simplemente se ha desenganchado. ¿Ya? Y si no hay resorte, obviamente el pedal no va a regresar a su posición inicial, jóvenes. ¿Ya? Entonces, si tienen este problema de que viene el cliente, nos dice, el pedal del embrague se quedó fondo, ¿qué van a hacer ustedes? Lo que tienen que hacer primero es verificar qué sistema de accionamiento tiene. Si tiene accionamiento hidráulico o accionamiento mecánico. Si tiene accionamiento hidráulico, obviamente van a revisar el nivel de líquido y el estado del líquido de frenos. Ahora, si tiene el accionamiento mecánico, tienen que revisar la calidad del cable de acero. ¿En qué estado se encuentra? Ya, no la calidad, sino el estado del cable. Y también el estado del resorte. Entonces ya estamos aprendiendo a detectar una falla. Ya no es que el pedal de embrague se queda a fondo y ustedes se vayan de frente, hay que cambiar el kit de embrague, no. Lo primero que tienen que hacer es justamente revisar el mecanismo de accionamiento, jóvenes. Muy bien. Voy a revisar la transmisión antes de pasar a la próxima falla. Por ahí también ya está conectado, por ejemplo, Johan Mexicano, Logan Ramírez, aunque tarde ya se conectó. Bien. A ver si se sigue transmitiendo, jóvenes.
A ver, voy a revisar ya si se sigue transmitiendo. A ver. Muy bien, Johan Cruz Mexicano dice, profe, ¿puede hablar un poquito más fuerte? A ver, profe, ¿puede hablar un poquito? Ya, jóvenes, voy a hablar un poquito más fuerte, ¿ya? No se preocupen. A ver, dice, profe, si no es el cable, a ver, profe, si no es el problema ni el cable, ni el líquido, ¿qué falla tendría que ser? Jóvenes, ya les he dicho, hay que revisar nada más en lo que es el resorte más. Si tienen un problema de que el pedal se está yéndose hasta el fondo, ¿ya? El problema es justamente, jóvenes, en lo que es el mecanismo de accionamiento nada más. ¿Ya? En el mecanismo de accionamiento es nada más el problema, jóvenes. No está todavía el problema en lo que es el kit de embrague. No. El problema solo está en el mecanismo de accionamiento. ¿Qué quiere decir? Tenemos que revisar eh, el estado de todo el sistema de accionamiento. ¿Ya? Si es por mecánico, revisarán todo el cable, jóvenes. Y que esté regulado también de la forma correcta. ¿Ya? En lo que es, si es la de accionamiento hidráulico, jóvenes, si, si no es, si el nivel del líquido está bien y el líquido también está en buenas condiciones, entonces el otro detalle, y por último, puede ser este de acá. Este que esté marca. En esta parte, jóvenes, tiene una varilla que tiene acá un perno, ¿ya? Y acá tiene para que pueda encajar a lo que es el pedal de embrague. En este caso no es un perno, es una tuerca, jóvenes. Entonces, con esta tuerca, jóvenes, es como se regula el pedal de embrague. Ya más adelante vamos a hablar, creo que tengo otra falla. Entonces se regula, jóvenes, a medida de que vas regulando justamente la altura del pedal de embrague. Puedes ponerle un poco más bajo o puedes ponerle un poco más alto, justamente con esta tuerca. Entonces, en algunos casos la han regulado mal tal vez o se ha aflojado. Ya es muy constante que se llegue a aflojar, jóvenes. Entonces, ahí puede estar el problema. Ya, ahí pues. Pero siempre les indico y les digo, jóvenes, si el pedal de embrague se queda en el fondo, la falla solamente está en el mecanismo de accionamiento. ¿Ya? Y eso ya saben ustedes qué componentes conforman el mecanismo de accionamiento. Muy bien. Otra falla, jóvenes. Dice, desembrague incompleto. ¿Qué quiere decir esto, profe? ¿Por qué desembrague incompleto? ¿Qué nos indica desembrague incompleto? Jóvenes, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros
presionamos el pedal de embrague, ya llegamos a presionar el pedal de embrague, ¿qué va a pasar? Deberíamos cambiar las velocidades, ¿no? Poner primera, segunda, tercera, la velocidad que corresponda, de forma normal, joven. ¿Ya? Debe encajar normal. Desembrague incompleto nos dice que cuando nosotros, jóvenes, presionamos el pedal de embrague e intentamos poner primera velocidad o segunda o tercera velocidad, ¿qué va a pasar? Va a entrar con dificultad, joven. ¿Ya? Va a sonar incluso en algunos casos, cada vez que cambies. Eso justamente es porque el embrague no está desacoplando correctamente el giro del motor a la caja de velocidades. No está desacoplando. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Vamos a leer. Dice, se percibe en el momento en el que se pisa a fondo el pedal, no es posible hacer el cambio, o se hace el cambio generando ruido en la caja. Dice, existe, causas. Existe holgura en el pedal, varillaje o cable. Se debe ajustar y graduar. En el caso del cable, si no acepta graduación, se deberá sustituir. Disco torcido, sucio o con el asbesto pegajoso o desprendido. Se debe limpiar o sustituir. Jóvenes, cuando tengan ese problema justamente de que ustedes pisan el pedal de embrague y no pueden hacer los cambios, no pueden meter a primera. Cada vez que quieran meter ustedes a primera va a empezar a sonar el vehículo. La caja va a empezar a sonar. O jóvenes, cuando pisan ustedes el pedal de embrague y realizan los cambios pero con dificultad, o sea, entra primera sí, pero sonando, jóvenes, suena. Esto es un problema constante, jóvenes. Este es un problema constante. ¿Y por qué se genera esto? Justamente las causas vamos a desarrollar. Para eso vamos a retomar a la anterior imagen, jóvenes. ¿Por qué se genera este problema, profe? ¿Cuáles serían las posibles fallas? Vamos a ver por qué. Para eso voy a borrar todo este de acá. A ver, a ver. ¿Por qué se genera, profe, ese problema? A ver, vamos a ver, vamos a revisar. Ya. Primer posible problema, jóvenes. Es justamente por el problema en el mecanismo de accionamiento. Vamos a partir desde el pedal. ¿Qué quiere decir? Les estaba indicando, jóvenes, les estaba indicando de que si es accionamiento hidráulico, tiene aquí una tuerca para poder regular. No, para poder regular. Entonces, cuando hay una holgura excesiva, o sea, cuando está mal regulado esto, hace de que el pedal en esta parte tiene una varilla, ¿sí o no? Para que pueda presionar el pistón de la bomba. Entonces, hace de que el pedal, cuando tú acciones, esta varilla no llegue por completo a la bomba. Entonces, no va a generar una presión adecuada. Y si no hay una presión adecuada en el circuito, no se va a poder desacoplar por completo lo que es justamente el sistema de embrague. ¿Ya? No se va a poder, jóvenes.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es regular este de acá correctamente. Esto les voy a enseñar en el taller, jóvenes, cuando desarrollemos prácticas. No se preocupen. Ya se regula aquí. Muy bien, eso encuentro en buen estado. Ya, ese estaba bien regulado, está en su posición normal, retrocede el pedal como se ve. Muy bien. Lo que van a pasar es justamente otra vez a la bomba. Tenemos que ver el nivel del líquido, jóvenes. Cuando el nivel de líquido es bajo o nulo en algunos casos, obviamente no se va a accionar correctamente. Vemos el nivel de líquido. Esto, jóvenes, no es complicado, es rápido el diagnóstico. Vemos el nivel de líquido, vemos el estado de líquido, está limpio, todo. Genial. Vamos a ver si hay también presencia de aire en el circuito. Ya tenemos que ver si hay presencia de aire. Obviamente para solucionar eso vamos a tener que purgar nada más. Ya tiene un purgador, les he dicho, aquí hay una bomba auxiliar y purgamos. Hay que ver también el circuito que esté en buenas condiciones, jóvenes. Tiene que estar en buenas condiciones. O sea, ¿qué quiere decir en buenas condiciones? O sea, no debe haber filtración, por ejemplo, de líquido en todo el circuito. Y así yo veo que el líquido está escapando o está derramándose por lo que es la bomba, entonces la falla está ahí. Ahora si yo veo que hay un agujero en lo que es la cañería, obviamente el líquido va a salir por ahí y no va a accionar como se debe lo que es justamente el kit de embrague. Entonces, lo que van a hacer, jóvenes, es primero, cuando tenga este problema, cuando no se puede desacoplar por completo el mecanismo de embrague, lo que tienen que hacer es revisar bien lo que es el mecanismo de accionamiento, jóvenes. Ya, por eso es fundamental que conozcan ustedes, ¿no?, todo el mecanismo de accionamiento de memoria. Ya, de dónde empieza, dónde acaba, eso lo tienen que saber de memoria. Esto ya hemos avanzado, jóvenes. Entonces, lo primero que tienen que hacer es eso. Si el cliente viene con eso, hay que revisar primero el mecanismo de accionamiento. Ahí. En el caso de aquí, de accionamiento mecánico, tendré que revisar el estado del cable. Jóvenes, este es el problema con los cables. Ya, se llegan a estirarse, jóvenes. Se llegan a estirarse. Entonces, cada cierto tiempo tienes que ir tú regulando. Entonces, cuando el problema es, jóvenes, justamente cuando es el vehículo con accionamiento mecánico, lo primero que van a hacer es regular, jóvenes. Y en el caso del cable, no se regula donde está el pedal, sino se regula donde está la horquilla. Ahí se regula. Entonces, regulan este cable y prueban, jóvenes. Y si ya llega a su tope, tiene también un tope para poder regular, no se puede regular todo el tiempo. Si ya llegó a su tope y ya no hay donde regular y el cable está en buen estado, entonces se va a tener que cambiar este cable. Se va a tener que cambiar. Entonces, jóvenes, ya les estoy indicándoles y recuerden siempre, tienen que revisar el mecanismo de accionamiento. Todo. ¿Ya? Y esa inspección pues no te va a tomar más de 10 minutos. Antes de proceder a bajar, en este caso, lo que es el kit de embrague. Muy bien, revisaron todo, ya pasó 10 minutos, revisaron todo y está en buen estado. Todo el mecanismo de accionamiento está en buen estado. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema es justamente, jóvenes, con el disco. El problema en específico, en este caso ya va a ser con el disco, jóvenes. A ver, ahí está.
¿Cuándo no va a desacoplar correctamente? Cuando el disco está torcido, jóvenes. A veces por mala maniobra del conductor o por mala calidad del disco, esto se llega a torcer. ¿Qué quiere decir torcer? O sea, doblado. Entonces, como está doblado, no va a llegar a desacoplar correctamente. Ahora, el otro detalle es que el disco se queda pegado. Ya se pega o bien a lo que es eh, la volante de inercia o bien al plato presor. Ya queda pegado, jóvenes. Este es constante, jóvenes, que el disco se llegue a pegar cuando el vehículo no está en funcionamiento. Hay algunos vehículos que se les guarda eh, 2 meses, 3 meses. Por ejemplo, en las comisarías podemos ver vehículos que están sin funcionar como 6 meses, 7 meses. En estos casos, jóvenes, este disco se llega a pegar o bien a la volante de inercia o bien al plato presor. Entonces, cuando se llega a pegar, jóvenes, obviamente no va a desacoplar, pues. No va a desacoplar. Entonces, en esos casos, jóvenes, es cuando el, el desembrague no es completo. Ya no es completo. En esos casos vamos a tener ese problema. Si ya ven, jóvenes, que todo el mecanismo de accionamiento está correctamente, entonces el problema, justamente el problema, jóvenes, está ya en el kit de embrague. Entonces, ¿qué van a hacer? Obviamente van a tener que bajar la caja, bajar, lo estoy diciendo de forma coloquial, porque técnicamente se debería decir desmontar la caja de velocidades y revisar todo el kit de embrague. Hay que revisar el estado de collarín, obviamente va a estar bien eso. Hay que revisar el estado de plato presor, ¿no? Y hay que revisar justamente lo que les digo, el disco. Y les aseguro que el disco va a estar en mal estado. Es por eso que no se puede eh, desembragar correctamente. Ah, muy bien. Entonces, jóvenes, es justamente ahí. El problema que teníamos es este de acá. Espérenme un rato. Desembrague incompleto. Ah, ahí está el problema. Jóvenes, si encuentran que el disco está torcido, automáticamente se cambia. Ya se sustituye, jóvenes. Porque si está torcido ya no se puede ni siquiera mandar a remachar nada. Ya no se puede. Muy bien. Ahora, lo siguiente. A ver, un rato. Voy a revisar la transmisión si hay alguna pregunta. Ah, ya, profesor, alguno de mis compañeros quieren que les acepten el grupo. A ver, jóvenes, voy a revisarlo. ¿Qué pasó? Cuñado, falla el cunado. A ver, Javier, si puedes realizar, puedes volver a realizar tu pregunta escribiendo correctamente. No, no entiendo. Espérame, jóvenes, voy a ir aceptando a los demás compañeros. Creo que falta unirse.
Muy bien. A ver, Javier, si puedes plantear otra vez tu pregunta. A ver, si puedes plantear otra vez tu pregunta. Ya, Cristian dice, ¿en qué caso, profe, se torce el disco? Jóvenes, esto van a llegar a torcer el disco cuando el disco es de mala calidad. O sea, en lugar de poner de buenas marcas, le ponen unas marcas chinas, ¿no? Obviamente cuestan barato. Ya cuando el disco es de mala calidad, en esos casos, jóvenes. Ahora, el otro caso por la cual van a torcer el disco justamente es por mala maniobra del conductor. Ya, mala maniobra del conductor. A veces, jóvenes, al momento de partir, ¿no? Tienes que soltar el pedal de embrague progresivamente, ¿sí? Suave, a medida de que vas acelerando. Pero en el caso de los principiantes, ¿qué hacen? Eh, Pisan el pedal del acelerador y lo sueltan uno solo. Entonces están haciendo de que el plato presor y la volante de inercia conecten al disco de forma tosca. Ya, de forma tosca. Entonces en esos casos, jóvenes, se llega a torcer el disco. En esos casos, jóvenes. Muy bien. A ver, dice. No me escuchas. ¿Qué pasa cuando falla el embrague? Dice Javier. Ya. Eh, Levanta la voz, profe, dice John Rondán. Tanto así no me escucha John. A ver. Logan dice, profe, al cambiar el disco está en mal estado. Necesariamente tenemos que cambiar el collarín porque en todos los trabajos que hicimos de cambio de disco se cambia el collarín, aunque esté bien. Jóvenes, esto está interesante ese aporte, jóvenes. Cuando ustedes van a desmontar la lo que es la caja de velocidades para poder ver el disco, aprovechen de una vez, convenzan a sus clientes y díganles que tienen que cambiar todo el kit nada más. ¿El kit en qué consiste? Justamente el disco, el plato presor y el collarín. Ya, esos tres. Porque jóvenes, si tú pones un disco nuevo, el plato ya va a estar desgastado. El collarín ya va a estar desgastado. Entonces la próxima te va a fallar el plato presor o el collarín. Y vas a tener que bajar caja otra vez. El disco va a estar más o menos en buen estado, pero ambos van a estar fallando. Entonces no vas a cambiar solamente el plato presor y el collarín, pues. Ya, lo ideal es que bajes todo de una vez. A menos que hayan hecho, a menos que tú veas que el disco o el plato presor se ha colocado hace poco tiempo. Creo que si hablamos de 2 semanas, de una semana, algo así. ¿Ya? Muy bien. Ahora, a ver, hay varias preguntas jóvenes y están interesantes. Vamos a resolver todos, ¿ya? ¿Dónde me he quedado? Esperen un rato. Ah, ya. ¿Qué pasa cuando falla el embrague? ¿No? Cuando falla el embrague. Justamente, jóvenes, cuando el kit de embrague va a fallar, ya, va a haber varios problemas. Uno de estos, justamente lo que estamos desarrollando ahorita. Desembrague incompleto. Ya les explica en qué consiste desembrague incompleto, ¿no es cierto? En que no puedes realizar tus cambios de primera a segunda velocidad adecuadamente. O no entra, o simplemente, jóvenes, entra, pero
haciendo un ruido. Ese es el problema. Ahora, las otras fallas puede ser, jóvenes, ya vamos a avanzar más adelante también, es que no va a haber fuerza, jóvenes. Ya no hay fuerza, no avanza el vehículo. Cuando el kit de embrague está dañado, ya dañado al extremo, no va a avanzar el vehículo, jóvenes. Pones primera, va a entrar normal, empieza a acelerar en primera, no avanza el vehículo. Ya va a empezar a patinar. Muy bien. Va a patinar el embrague, jóvenes, no va a patinar las ruedas. Ya, es otra cosa. A ver, también dice en qué tipo de caso el disco se quiebra. Jóvenes, ya les he dicho, el disco se va a llegar, en este caso se quiebra, tal vez me está diciendo de que se rompe, jóvenes. Eso va a pasar cuando hagan malas maniobras. Ya, malas maniobras. Ahora dice, profe, si el carro está parado 3 meses, es obvio que se pegó el disco. ¿Y ahí, cómo ahí para despegarlo? ¿Cómo haríamos para despegarlo? Jóvenes, lo que van a hacer simplemente es intentar trabajar como se debe. Como se debe. O sea, lo arrancan y empiezan a partir en primera, segunda o tercera. Parte y pone, ¿no? Los cambios de velocidades. Si está funcionando correctamente, ya no hay problema, puede trabajar. Ahora, si hay el problema, justamente se ha pegado y no realiza los cambios, lo único que tienen que hacer, jóvenes, es que tienen que desmontar la caja de velocidades. ¿Ya? A menos que tengan acceso, jóvenes, a menos que por alguna parte puedan ver el disco, y hay una solución, ¿no? Una vez hemos solucionado de esa forma, es que se le ha echado gasolina, un poco. Y ahí en este caso solucionó porque había acceso, pero ahora en los vehículos que yo puedo apreciar, en los vehículos modernos, ya no hay acceso, ya no se puede ver lo que es el disco, ya por fuera. Entonces lo único que se tiene que hacer es bajar la caja, desmontar la caja de cambios, desarmarlo el kit, ¿ya? Y si se ha pegado es por algo. Entonces lo que van a hacer simplemente desarman el kit y yo veo que el plato presor está en buen estado, veo el collarín en buen estado, veo el disco en buen estado. Entonces lo que van a hacer simplemente es lijar el disco, y al lijar toda la parte, todo el forro, lijar también lo que es la volante de inercia, toda la parte donde encaja el disco, igual el plato presor y armar. Ya, pero si ya veo que ya está desgastado, ya le falta obviamente poco tiempo de vida, entonces sustituirlo nada más el kit de embrague, jóvenes. Muy buena pregunta, Hugo. A ver, seguimos. Hay varias preguntas, ¿está bien? Profe, ¿cómo saber si el disco de embrague está dañado? ¿Cuánto de vida tiene un embrague? A ver, ¿cómo saber si un disco está dañado, jóvenes? Jóvenes, pueden saber justamente ahorita lo que estamos desarrollando. Cuando el, cuando el desembrague es incompleto. Ya, yo reviso todo el mecanismo de accionamiento y veo que está bien, entonces la falla ya está en el kit de embrague. Ahora, el otro problema para poder detectar lo que es un disco dañado es cuando eh, partimos en primera y el vehículo no avanza. Ponemos primera y empezamos a acelerar, no avanza, empieza a patinar. Ya. Ahora, el otro es cuando haya ruidos, jóvenes. Cuando haya ruidos. Ya ponen primera velocidad, empiezan a partir y va a haber ruidos. Se va a escuchar ruidos. ¿Qué quiere decir? Que el disco está desgastado. Y los remaches que tiene el disco, hemos visto, ¿no es cierto? Partes. Entonces tiene unos remaches y ya están chocando con lo que es la volante inercia o el plato presor. De esa forma vamos a detectar lo que es. ¿Cuánto cuesta un collarín? Jóvenes, te venden por kit.
¿ya? Por kit. Por ejemplo, para vehículos livianos está entre 120 a 130 todo el kit. ¿Ya? ¿Qué incluye el kit? Obviamente collarín, incluye plato presor y el disco. Ya va a depender mucho del modelo del vehículo, va a depender del tamaño del vehículo. Obviamente los vehículos de alto tonelaje va a costar más. Ahora de vehículos exclusivos, los deportivos, va a costar más. Entonces en cuanto a precios, eh, no se puede avanzar juegos. Ya no les voy a decir ya el disco va a estar 60, puede estar variando. Ahora con esta pandemia tal vez está más caro, tal vez está más barato, yo qué sé. A ver, Francisco dice, cuando la caja se pone en primera y el auto comienza a sacudirse, es el kit de embrague. A ver, hay jóvenes, puede ser el kit de embrague o puede ser la falla en la caja de velocidades. Ya, por lo general es la falla en la caja de velocidades, jóvenes. Ya, hay un pequeño sacudón por ahí. Entonces, la falla es por lo general en la caja de velocidades. A ver, ¿qué más dice? ¿Cada cuánto tengo que cambiar el embrague? Dice Miguel Ángel. Jóvenes, no hay un tiempo específico para cambiar el kit de embrague. ¿Por qué? Porque hay vehículos que obviamente trabajan constantemente. Ya están todos los días. Entonces, si tú trabajas constantemente, lo vas a llegar a desgastar el disco, en este caso el disco se va a recalentar en lo que es el plato presor y todo ese detalle. Entonces vas a tener que cambiar el kit, o vas a tener que cambiar el kit obviamente lo más pronto posible. A cada vez que se daña, o sea, pues esto puede ser un promedio, yo que 5 meses, 6 meses, un promedio. Pero si solamente tienes un vehículo para tu uso particular, que tal vez lo utilizas 2 veces a la semana o 3 veces a la semana, realizas una ruta relativamente corta, obviamente te va a durar más tiempo. Puede ser un promedio un año y medio, lo que sé. Entonces no hay, jóvenes, un tiempo. Ya, porque el embrague se va a ir dañando de acuerdo a lo que tú vayas trabajando, jóvenes. De acuerdo al desempeño del vehículo. Mientras más trabajo tenga, obviamente, el vehículo, más rápido se va a ir desgastando. Más rápido se va a ir desgastando. Muy bien. El disco de embrague siempre será de asbesto u otro material. Ahora hay jóvenes, obviamente la mayoría es de asbesto. Ahora los discos, al igual que en el sistema de frenos, también hay de cerámica. Ya de cerámica están saliendo. Ya saben ustedes las ventajas de un disco cerámico. A ver, Logan dice, si el remache del disco está chocando con el volante de inercia, ¿puede dañar el volante de inercia? Claro que sí, joven. Ya lo va a ir rayando. A ver, voy a ver si tengo una imagen para ver justamente este problema. A ver, voy a revisar, jóvenes. Ya. Jóvenes, si... A ver. Si el remache del disco de embrague va a chocar con la volante inercia, lo que va a pasar es lo siguiente, jóvenes. Va a empezar a rayar de esta forma. Ya, circular. Empieza a rayar. Bueno, aquí está más o menos circular. Ya. Porque toda esta parte, jóvenes,
esta partecita de blanco que pueden observar, bueno, no es blanco blanco, a color gris en realidad. ¿Ya? En toda esa partecita es donde encaja el disco de embrague. Entonces, cuando el remache va a chocar con esa parte, lo que va a hacer, jóvenes, es rayarlo. Ya lo va a empezar a rayar esa parte. Ya va a empezar a desgastarlo solo esa parte donde ha chocado el remache. Y ahí va a haber sonido. Entonces, esto es un problema, jóvenes. Porque este, justamente donde encaja el disco, tiene que estar completamente plano. Y cuando choca el remache, jóvenes, pues lo hace unos surcos ahí así. Hace unos surcos. Entonces, esto ya no está bien, jóvenes. En estos casos, tenemos que justamente mandarlo al torno y que ellos lo rectifiquen. Que ellos lo rectifiquen, que lo conviertan completamente plano, para que pueda trabajar de forma correcta. Para que pueda trabajar de forma correcta. Muy bien, entonces sí, cuando los remaches chocan ya sea con el plato presor o con la volante de inercia, va a haber problemas. Muy bien, jóvenes, desarrollamos la siguiente falla. La siguiente falla, a ver, es lo siguiente. A ver, espérenme, jóvenes. ¿Dónde nos hemos quedado? Desembrague incompleto. Ya. Disco pegado, jóvenes. A ver, dice. En este caso se detecta por la dificultad para desembragar. Ya. No se debe forzar el pedal a fondo. Puede doblar o romper el conjunto de presión. La causa más probable es la corrosión en la volante o el conjunto de presión. Sucede por ingreso de agua o aceite en malas condiciones. Se debe llevar al taller donde se deba despegar utilizando gasolina, cuidando de no salpicar el rodamiento. Jóvenes, ¿por qué casos? Ya, primero, ¿qué pasa cuando el disco está pegado? Cuando el disco está pegado, jóvenes, el problema va a ser en que no se va a poder realizar los cambios. Ya de primera, segunda, tercera velocidad. No se va a poder, jóvenes. Entonces, ese es el problema. Porque cuando el disco está pegado, jóvenes, no se puede desacoplar el giro del motor a la caja de velocidades. No se puede. ¿Por qué motivos sucede esto? ¿Por qué pasa, profe, que el disco se llega a pegar? El problema más común, jóvenes, es que justamente les he dicho, cuando ustedes guardan el vehículo, cuando vuestros clientes guardan el vehículo por un determinado tiempo, ¿qué va a hacer? Este volante de inercia que pueden observar ustedes, a ver, voy a... Ah, no, de otro color, ya, de otro color. A ver, espérenme un rato. Este volante de inercia, jóvenes, se llega a oxidar. Ya, se llega a oxidar. Ahora, eso más la presencia de aceite, jóvenes.
cuando hay presencia de aceite, ha habido presencia de aceite o de grasa en algunos casos, obviamente en poca cantidad, entonces esto se llega a secar. Entonces, esto hace de que el disco se quede pegado a la volante inercia o en algunos casos al plato opresor. En algunos casos al plato opresor. Entonces, en esto, el problema principal va a estar en que el vehículo ha estado estacionado. Ha estado estacionado sin funcionamiento por largo tiempo, jóvenes. Ahora, ¿qué debemos hacer para despegar este disco? Lo que tenemos que hacer, justamente lo que les he explicado, si tenemos acceso hacia el disco, si podemos acceder hacia el disco sin desmontar la caja de velocidades por alguna parte, sería interesante. Ya podemos rociarlo de gasolina para intentar solucionar. Ahora, si no tenemos acceso, lo único que nos queda hacer, jóvenes, es desmontar la caja de velocidades, desarmar todo el kit, lijar toda esta parte, a ver, igual que el disco, tienen que lijar en esa posición, lijar toda esta parte de lo que es eh, la volante inercia, lijar toda esta parte, o sea, el plato de presión del plato opresor, y también lijar el disco. Si es que encontramos todavía en buen estado, jóvenes. Si ya vamos a encontrar relativamente en las últimas de su vida útil del disco, entonces vamos a tener que cambiar todo el kit de embrague. Todo el kit. Listo. Ahora, la siguiente falla. El embrague patina. El embrague patina. A ver, vamos a ver. ¿Qué nos indica el embrague patina? ¿Qué nos dice? Al pisar a fondo el pedal, el motor se revoluciona sin que el vehículo aumente su velocidad. Esto sucede cuando se está patinando el embrague. Las principales causas del patinado del embrague y sus posibles soluciones son reglaje inadecuado del pedal. Se debe ajustar la holgura. Cable de mando agarrotada. Se debe limpiar y engrasar. Desgaste del disco. Se debe reemplazar. Se sugiere sustituir el kit completo. Discos engrasados. Se debe reemplazar el disco y evitar engrasar los muelles. A ver, vamos a ir por partes. ¿Ya? ¿Cuándo es que el embrague patina? ¿Por qué patina? Jóvenes, primero, reglaje inadecuado del pedal de embrague. Vamos a retroceder a nuestra imagen anterior. A ver, a ver. Aquí. Aquí, espérenme, lo voy a borrar. A ver. A ver, jóvenes. Aquí. Ya, ¿por qué, profe? ¿Qué nos indica primero cuando nos dice embrague patina, jóvenes? ¿Qué quiere decir? Ponemos nosotros primera velocidad. Entonces, automáticamente cuando nosotros pisamos el acelerador, el vehículo tiene que avanzar. A medida de que pisamos más el acelerador, más rápido tiene que avanzar, más rápido tiene que deslizarse el vehículo. Entonces, cuando decimos cuando el embrague patina es justamente cuando nosotros pisamos el pedal del acelerador, vamos acelerando y el vehículo va a avanzar lentamente. ¿Ya? Avanza lentamente, o sea, no a su velocidad normal. Tú estás acelerando más y el vehículo no avanza, o sea, va avanzando lentamente.
O en algunos casos, jóvenes, tú pones primera velocidad y vas acelerando y el vehículo ya no avanza, ya no se mueve. Entonces, a esto se refiere cuando el embrague patina. ¿Qué quiere decir? Que el embrague ya no está transmitiendo las revoluciones del motor a la caja de velocidades. ¿Ya? A eso se refiere cuando decimos embrague no patina. O el embrague patina. Entonces, ¿por qué casos ocurre esto, jóvenes? El caso por la cual ocurre, justamente dice reglaje en mal estado. ¿Qué quiere decir? Que les he dicho que, jóvenes, en esta parte del pedal de embrague había un regulador con la cual se regulaba el pedal de embrague. Entonces, cuando tú lo eh, jóvenes, cuando tú lo regulas mal esto, cuando tú lo eh, a ver, cuando haces de que esta varilla presione la bomba solo nada más, ¿ya? ¿Qué va a hacer, jóvenes? El líquido, por más que tú no pises el pedal de embrague porque lo has levantado demasiado, lo has regulado hasta arriba, ¿qué va a hacer? El líquido va a estar ejerciendo presión a esto. Va a haber presión. Entonces, el collarín va a empujar el diafragma. Obviamente no va a empujar completo, pero va a empujar una parte. Ya va a ir empujando una parte. Entonces el disco va a quedar no completamente libre, sino que es relativamente libre. Va a quedar un poquito después. Entonces, obviamente, jóvenes, cuando tú vas a llegar a presionar el acelerador, como este, por la misma mala regulada, este ya está presionando lo que es, está enviando el líquido a presión, entonces esto, el disco se va a ir en banda. Ya se va en banda, jóvenes. Entonces, uno puede ser esto, ya de que está más regulado. Entonces vamos a revisar y lo vamos a regular bien. Ya no tiene que estar forzado. Ya tiene que estar regulado relativamente suave. Tiene que tener un juego, jóvenes. Ya, es por eso. Uno. Ahora, si es accionamiento mecánico, ¿qué pasa, profe? En esta parte también se llega a regular, les he dicho, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú ya empiezas la horquilla, lo jalas y lo tratas de regular a fondo, entonces en ese caso también, como la horquilla va conectada hacia el collarín va a ir presionando el diafragma, sin que tú presiones el pedal. Ya, sin que tú, entonces, cuando tú presiones el diafragma, ya el disco se va a liberar. Entonces en este caso se va a ir en banda también. Entonces, tenemos que revisar que lo que hemos regulado tiene que estar de la forma correcta. ¿Cómo se van a dar cuenta, jóvenes, esto? Se van a dar cuenta justamente cuando les digo, ¿no? Tú aceleras a fondo y vas a notar en el vehículo, se va yendo en banda. Vas acelerando y el vehículo va a avanzar, pero lento. No va a avanzar como se debe. O sea, no va a avanzar como de forma normal. Vas acelerando y va a ir lento el vehículo. Entonces, puede estar, jóvenes, les estoy diciendo, puede estar la falla en el mal reglaje del mecanismo de accionamiento, en la mala regulada del mecanismo de accionamiento. Ahí. Ahora, lo siguiente, dice, cable de mando agarrotadas se debe limpiar y engrasar. Ya, este es cuando es de accionamiento mecánico, jóvenes. Cuando es de accionamiento mecánico, a veces el cable va a estar en mal estado. Por eso también va a empezar a patinar. Ahora dice, desgaste del disco. Jóvenes, este es el problema principal por la cual eh, va a patinar el embrague. Cuando el disco ya está completamente desgastado, jóvenes.
¿Qué quiere decir? Cuando el forro del disco va a estar ya desgastado completamente. Cuando el disco está desgastado completamente, jóvenes, el embrague patina. ¿Ya? Y ni siquiera ya va a llegar a avanzar este vehículo. Ya tú pones primera velocidad, te empieza a acelerar, ya no avanza el vehículo. Ya no avanza. Al contrario, va a haber hasta ruidos cuando tú vas a ir acelerando. Entonces, automáticamente, jóvenes, cuando hay ese problema, disco está dañado. Y tienen que desmontar la caja y cambiar el kit completo. Ya no se puede cambiar eh, el disco nada más o el plato personal. Todo el kit, jóvenes. Y hay que revisar también la volante de inercia. Porque cuando el disco está desgastado completamente, ¿qué pasa, jóvenes? El remache ha dañado la volante de inercia. Entonces hay que ver, ya que no lo haya rayado demasiado. Y si está demasiado rayado, hay que mandarlo a lo que es la rectificadora para que pueda rectificarlo. Ahora dice, discos engrasados. Ya, discos engrasados. Ahí nada más. Jóvenes, ¿qué nos indica discos engrasados? Nos indica lo siguiente, que hay presencia de grasa o aceite en el kit de embrague. Cuando hay presencia de aceite, jóvenes, ya en el forro del embrague, del disco de embrague digo, ¿qué va a hacer, jóvenes? El aceite resbala, pues. Ya, y si hay presencia de aceite, obviamente va a patinar el embrague. Va a patinar el embrague, no va a avanzar ese vehículo. Si avanza, avanza a bajas velocidades. Entonces, profe, ¿y en qué parte tiene aceite el kit de embrague? Obviamente, jóvenes, el kit de embrague no tiene aceite. ¿De dónde, profe, entonces va a salir el aceite? Jóvenes, el motor tiene un retén en la parte posterior, por donde está la volante de inercia. Cuando ese retén se daña, todo el aceite del motor se va justamente hacia el kit de embrague. Por ahí entra el aceite. Ahora, no es el motor. La caja de cambios tiene un retén también en el eje primario. Y al hecho el eje primario va conectado al kit de embrague. Entonces por ahí también va a haber presencia de aceite en el kit de embrague. Entonces tenemos que detectar la falla. Y en esos casos vamos a tener que no solamente sustituir el kit de embrague, sino que vamos a tener que sustituir ya sea el retén de la caja de velocidades o ya sea el retén del motor para evitar futuras fallas. Ahora, en algunos casos no siempre va a ser la presencia de aceite. En algunos casos, jóvenes, va a ser la presencia de lo que es grasa. La presencia de grasa. Y eso justamente porque es, jóvenes. Porque nosotros para armar el kit de embrague tenemos que engrasar esta brida un poquito. Hay algunos gringos pues que le ponen de más, harta grasa. En esta parte, poquita grasa nada más, jóvenes. En esa partecita. Ahora, en el collarín también se tiene que lubricar con grasa. Pero tenemos que ponerle grasa en las cantidades adecuadas. Cuando nosotros lo vamos a poner demasiada grasa, va a llegar pues al disco. Y esto va a hacer de que patine el embrague. Ahora, la otra opción por la cual puede llegar en este caso aceite o líquido a lo que es el kit de embrague, va a ser por cuando es este tipo de accionamiento. Hemos visto, ¿no es cierto?, que había este tipo sin horquilla,
sin horquilla. Entonces, a ver, este va de frente, es una cañería de frente, entra hasta la caja de velocidades. Y ahí este collarín también funciona con un fluido de Seichon, ¿cierto? Entonces, esta parte, jóvenes, desde la caja, esta parte es de esa manguerita, esa cañería es de GB nada más. Entonces, cuando se llega a romper este de acá, se llega a romper y obviamente va a salir lo que es el líquido y va a llegar a lo que es el disco, jóvenes. Ya, pero en este caso se van a dar cuenta fácil cuando el nivel del líquido va a ir bajando. Cada vez que tú pises el pedal de embrague, el nivel del líquido va a ir desapareciendo. Quiere decir que hay una falla en el circuito. ¿Ya? Y obviamente, jóvenes, para solucionar ese detalle, sí o sí tienen que bajar la caja de cambios. Sí o sí se tiene que desmontar la caja de cambios, jóvenes. Muy bien. ¿Qué problema más tenemos? A ver, hay un último problema, creo. A ver, a ver. Después de esto vamos a desarrollar vuestras preguntas, jóvenes. Sigan dejando en los comentarios. Vamos a ir desarrollando. Si tienen alguna experiencia por ahí, les ha pasado algo. Yo les voy a contar aquí una experiencia, ¿ya? Después vamos a ver. A ver, dice. Vibración o pulsación del pedal. A ver, cuando se logra sentir vibración en tanto se pisa el pedal del embrague, esto podría indicar que el cojinete de empuje se encuentra desgastado. Mientras se pisa el pedal, el cojinete desgastado no puede distribuir uniformemente la carga sobre el plato de embrague, lo que provoca un contacto desigual con el plato de presión y la vibración o pulsación resultante que siente en el pedal. Jóvenes, vibración o pulsación del pedal. ¿Qué nos indica, jóvenes? Que cada vez que nosotros accionamos lo que es el embrague, ¿no? Vamos a sentir una vibración ahí en el pedal. Va a ver si se va a ir moviéndose. Entonces, esto se debe a que, jóvenes, a que está dañado en específico el collarín. El collarín está dañado. A ver, en esta imagen. A ver, acá. Espérenme un rato, jóvenes. No se desesperen. Ya, está dañado el collarín. ¿Qué quiere decir? Que solo una partecita nada más está chocando con el diafragma correctamente. Y la otra parte no está presionando el diafragma como se debe, jóvenes. No está presionando. Entonces el problema justamente está en el collarín. Cuando sientan esas vibraciones, jóvenes, y tal vez sientan las vibraciones y ya no pueden desacoplar lo que es, ya no se puede desacoplar o ya no se puede desembragar, entonces automáticamente tienen que desmontar la caja de velocidades y revisar el estado de collarín. A revisar el estado de collarín. Muy bien. ¿Qué más? Acá podemos apreciar imágenes, jóvenes, de un collarín dañado, por ejemplo, que es casi continuo. Bien, en este caso pueden ver un collarín completamente destrozado, ¿sí o no? Ya está. Ahí están sus villas. Ya les he dicho, un collarín simplemente es un rodaje. En este caso también ya puede estar dañado, mira este collarín. Ya se le ven por ahí, mira las villas. Y ahí está en mal estado. Aquí, en la parte de abajo, pueden ver
En este caso el collarín no está dañado, sino el que está dañado es justamente la horquilla. Ya tiene una fisura en esta parte donde estoy resaltando. Ahí se ha llegado a romper. Jóvenes, les voy a pasar un PDF de, de las fallas. Hay más fallas, obviamente, pero ya hemos avanzado nada más generalizado. Entonces les voy a pasar ese PDF hoy día y lo ven. Ahí están con sus imágenes. Ya solamente están las fallas nada más, no están sus soluciones, nada de eso. Ahora, en este caso podemos ver también, jóvenes, van a ver, justamente lo he copiado estas imágenes del PDF. El plato opresor está recalentado, está negro. Cuando el plato opresor está recalentado, ya no sirve. Ya no sirve, jóvenes. ¿Y esto por qué, profe, se cristaliza y el plato opresor se recalienta? ¿Cuál es el problema, profe? El problema es justamente o la mala calidad, o la mala calidad, o el conductor es un inteligente que todo el tiempo va poniendo su pie sobre el pedal. ¿Ya? Cuando el conductor, ¿no? La mayoría tiene esa mala costumbre de colocar su pie sobre el pedal del embrague. Ha hecho el cambio, sigue poniendo el... Entonces, por la inercia mismo de tu pie, jóvenes, quieras o no, vas a ir accionando un poquito lo que es el pedal. Y ese poquito nada más va a ir liberando un poquito el plato opresor. Aunque tú no lo vas a sentir, pero dentro va a pasar eso. Se va a ir liberando un poquito. Entonces el disco va a empezar a girar. Tú no te das cuenta cuando estás conduciendo, pero en realidad va pasando eso, pues, jóvenes. Ya. Tiene que presionar completamente, jóvenes, para que pueda girar, o sea, paralelo. Para que puedan girar a la misma velocidad. Entonces, como lo has liberado un poquito y vas pisando, lo has liberado un poco, entonces el disco va a girar en otra velocidad y el plato presor también va a girar en otra velocidad. Obviamente no va a variar mucho, pero va a haber un rozamiento extra ahí. Justamente cuando dos materiales se rozan, ¿qué provoca, jóvenes? Provoca calor. Y esta calor obviamente va a hacer de que el disco y el plato presor se llegue a recalentar o el disco se cristalice, jóvenes. Entonces, solamente hay que presionar el pedal de embrague para realizar los cambios, nada más. Hay que acostumbrarnos a eso. Muy bien. Ahora, el cuadro que ustedes van a desarrollar, jóvenes. Mira, por acá podemos ver, por ejemplo, antes. Mira, en este caso se ha roto un diafragma. Ya se ha roto un diafragma. Entonces, si ven que se ha roto un diafragma, no tiene solución, jóvenes. Automáticamente cambio. Ahora, lo que una vez me ha pasado, o me han traído el vehículo, es de la siguiente forma. A ver. Se da, no sé si se puede apreciar, pero por esta parte, jóvenes, es donde encaja el collarín. ¿Ya? Y esta parte justamente se va a ir desgastando porque el collarín y el plato presor hacen rozamiento, pues, jóvenes. Entonces, lo que una vez ha pasado es que todo esto, toda esa partecita donde choca, se había hecho un agujero. Ya se hizo un agujero y el collarín se ha pasado hasta el fondo. Se ha pasado hasta el fondo. Entonces, eso también es un problema, jóvenes. En ese caso, automáticamente es sustituir nada más. ¿Ya? Ya no tiene solución. Como les indico, jóvenes,
el plato presor, eh, el disco de embrague, el collarín, se sustituyen nada más. Se sustituyen. No es que hay que estar soldando, hay que estar haciendo, no, peor, van a dañar, aparte les va a costar más trabajo. Entonces se sustituye, jóvenes. Listo. Lo que van a hacer ustedes en su cuaderno es justamente este de acá, esta diapositiva nada más. Aquí yo ya lo he resumido ya. Por ejemplo, la falla es desembrague incompleto, o sea, no, ya lo que hemos avanzado. ¿Por qué pasa eso? Por holgura de mecanismo de accionamiento o disco torcido o pegajoso. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Regular el mecanismo de accionamiento, dar mantenimiento o sustituir el disco. Muy bien. Si está pegajoso podemos dar mantenimiento, ¿no? Y si ya está torcido y todo ese detalle, sustituimos nada más, cambiamos. Muy bien. La segunda avería que podemos encontrar, pedal de embrague se queda en el fondo. Ya, lo que hemos avanzado nada más está acá, resumido, pero falta de líquido en el circuito de accionamiento, cable de acero en mal estado. Esas son las causas. ¿Qué tenemos que hacer? Rellenar y purgar el sistema de accionamiento, dar mantenimiento al cable de acero. Ya está. Ahora, el embrague patina, eso también hemos avanzado. ¿Cuándo sucede esto? Las causas: desgaste del kit de embrague, disco de embrague con aceite, ¿ya? Sistema de accionamiento mal regulado. ¿Qué vamos a hacer? En este caso, sustituir el kit de embrague, regular el mecanismo de accionamiento de forma correcta. Ya está, eso tienen que hacer. Eso lo tienen que saber de memoria, jóvenes, esta parte. Muy bien. Lo otro, vibración del pedal. Rodamiento axial en mal estado. El rodamiento axial es el collarín, pues. Ya, cambiar el collarín. Listo. O cambiar el kit completo. Dependiendo, ustedes ya van a saber analizarlo. Ahora, ruido proveniente del kit de embrague, o sea, va a haber un ruido. ¿Qué quiere decir? Cuando el collarín está en mal estado, también se genera ruido, joder. Ahora, disco de embrague desgastado. O sea, cuando los remaches ya están chocando con el plato presor y la volante de inercia, se genera ruido. O rodaje de apoyo desgastado, jóvenes. Ya les he dicho, ¿no? De que el eje primario de la caja de velocidades se apoya en la volante de inercia. En la parte central hay un rodaje. Cuando ese rodaje está desgastado, cuando ese rodaje está, yo que sé, roto, va a haber un ruido también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, si es la falla está en collarín, obviamente sustituir collarín. Si la falla está en ese rodaje de apoyo, sustituir el rodaje de apoyo. Y por último, si detectamos que el disco está dañado, obviamente sustituir el disco. ¿Ya? Sustituir el kit completo. Muy bien. Entonces, esto tiene que estar en sus cuadernos, jóvenes. Y tiene que estar esto en sus cuadernos. Aparte, lo tienen que leer lo que es el PDF. Ya, lo de arriba, no hay problema, jóvenes. Este de acá, ya todo este detalle está más explícito. Ya está más explícito. Entonces, lo único que me van a hacer en el cuaderno es este de acá. Esta tablita de San Jóvenes. A ver, a ver. Espérenme un rato. No quiere funcionar. Esta tablita, así como está, averías, causas y posibles soluciones. Es lo que ustedes tienen que saber, jóvenes. Muy bien. Dicho eso, hasta ahí avanzamos el día de hoy, pero voy a ir respondiendo vuestras preguntas. Muy bien. Américo también se acaba de conectar recién. A ver, jóvenes. Voy a ver, no sé en cuánto tiempo. Profe, si tengo un buen mantenimiento del disco, cada cuánto tengo que cambiar? Profe, un auto de rally, ¿qué tipo de disco debería utilizar y por qué? Jóvenes, ahora los autos de rally están utilizando los discos cerámicos. ¿Ya? Y ya saben que el material cerámico tiene justamente un mejor agarre.
Ahora que tienen una propiedad mayor de disipar la calor y todo ese tal. Ya más que todo es por el agarre, joder, por el agarre. Ahora de que son más duraderos, etcétera, etcétera. Tienen muy buenas ventajas. Profe, cada tiempo. Yo le calculo, jóvenes, unos 6 meses. Ya, como les digo, si tú eres, en este caso, eres taxista, ¿no? Cada 6 meses están cambiando su kit de embrague, ¿no? Si no tienen ningún problema. Entonces, como les vuelvo a recalcar, es simplemente cómo ustedes eh, lo utilizan el vehículo. Si ustedes lo utilizan, obviamente, eh, de forma continua, van a tener que cambiar más rápido. Pero si no lo utilizan de forma continua, les va a durar un poquito más. También por ahí está José Luis Ramos Mezco, Edwin Zaire. Jóvenes, si por ahí todavía no me están entendiendo, no se preocupen. Todas estas cositas vamos a desarrollar en el taller. Cuando desarmemos, les voy a enseñar a asentar el disco. El disco no se coloca de cualquier forma. Incluso les voy a enseñar a sacar rodaje, les voy a enseñar a torquear. Ya, se tienen que torquear eh, a una determinada presión los tornillos, ya sea de la volante de inercia o también del plato presor. Por ejemplo, colocar el plato presor no es común, jóvenes. Ya tienes que saber ajustar hasta los pernos. Colocar el collarín también. Ver a diagnosticar todo el circuito del embrague. Estoy seguro de que si no hubiera habido esta pandemia, todos ustedes ahorita hubieran sabido de realizarlo de forma correcta. Pero jóvenes, como les indico, hay buenas noticias de que cada vez más se está flexibilizando esta pandemia, ¿no? Vamos a hacer un esfuerzo y vamos a optar por ir al taller y aprender ahí. Y tal vez algunos de ustedes hasta ya saben, algunos de ustedes ya se han topado con problemas. Justamente, ¿quiénes son ellos? Los que han desarrollado su práctica el año pasado o tal vez antes de entrar al instituto, han empezado a trabajar, ¿no? Han trabajado en algún taller. Ellos sí saben. Pero la idea es que todos ustedes lo sepan. Obviamente, entre lo básico e intermedio nada más en el instituto. Ya, básico e intermedio nada más en el instituto. Si ustedes quieren ser unos genios, van a desarrollar prácticas, jóvenes. Y también en cuanto a teoría, ya yo estoy avanzando simplemente de forma reducida. Lo que más les va a complementar, jóvenes, es la práctica. Es la práctica. Así que ojalá que pase esta pandemia nada más y ya puedan desarrollar ustedes también sus prácticas en sus talleres para que sean muy buenos. Ya. Muy bien. Cristian Antoine Carvajal, ¿de dónde aparece, jovencito? ¿No está gustando la transmisión? A ver, a ver. Si el remache del disco está chocando, si el disco de embrague siempre está de aspecto u otro material. Bien, creo que jóvenes, Alex González también está por ahí. Bien, jóvenes, no sé la verdad cuántas personas eh, hayan asistido a la transmisión en vivo. El video va a estar ahí. Les voy a pasar las diapositivas y el PDF para que ustedes puedan revisarlo. Eh, los que han escrito presente en los comentarios, obviamente les voy a registrar en el registro que tengo de asistencias. Y nada más.
Ya que no hay ninguna pregunta, no veo ninguna pregunta por ahí, voy a esperar un minuto más y si no hay preguntas, jóvenes, terminamos con la transmisión y nos vemos en las clases de las 2 de la tarde. Jóvenes, pasen la voz a sus demás compañeros. Creo que la mayoría no se ha unido a este grupo. He estado viendo algo de 24 miembros nada más. En los otros grupos hay más de 30. También al que no le he visto acá es a Angelito. No sé qué ha pasado con Angelito. Entonces, pasen la voz, jóvenes, para que se puedan unir a las transmisiones. Era un tema interesante desde acá, jóvenes. La idea era que todos estén unidos a la transmisión en vivo para que puedan preguntar si es que tienen alguna duda. Pero bueno, solo algunos se han unido nada más. Entonces ya veremos qué pasa con el resto. A ver si alguien más puede preguntar por ahí. A ver, a ver. Allá Logan dice mi punto, profe. Jóvenes, voy a revisar a las personas que han preguntado. A las personas que han preguntado ya saben que va a haber sus puntos, ¿no? Ya saben, jóvenes. A ver, dice, profe, si al poner retroceso suena, ¿cuál es la falla? Jóvenes, siempre en los vehículos que tienen caja mecánica se va a dar cuenta que para colocar retroceso colocas y va ahí un sonido. Cojo, ya, suena. Suena siempre, jóvenes. Cojo, suena. O en algunos casos, si es que no suena, jóvenes, es relativamente duro el retroceso. Eso no es un problema del sistema de embrague, jóvenes. No es un problema. Es el problema en la caja de velocidades. Y ni siquiera es un problema, es normal, jóvenes. Se van a dar cuenta por qué suena cuando desarmemos una caja y veamos el funcionamiento. Muy bien, Hugo. Hugo está haciendo buenas preguntas. Gonzalo dice, las profesor, las diapositivas, por favor. Ya. Caja o embrague, jóvenes, cuando solamente pones retro y es relativamente duro, siempre, casi siempre va a ser un poco duro, cuando tú accionas va a haber un sonido. La falla, no es falla, es normal en lo que es, pero está relacionado a la caja de cambios, jóvenes. Muy bien, Hugo. Listo, jóvenes. Les voy a pasar las diapositivas y los PDFs. En cuanto a diapositivas, solo me ponen fallas y me hacen la última diapositiva en su cuaderno. Eso nada más. El resto ya no. Ya. Muy bien, jóvenes. Un gusto. Nos vemos en las clases de las 2 de la tarde. Pasen la voz a todos.